Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar esta mesa que estamos coordinando con la doctora Andreina Gómez. Es una mesa que la hicimos llamar Diabetes, Riñón y Corazón, el desafío de prevenir y tratar. Hemos hablado mucho al correr de estos 2 días de diabetes y enfermedad renal. Queremos darle un perfil más desde el lado de la prevención y el diagnóstico precoz. Sabemos que la diabetes y la enfermedad renal son enfermedades muy frecuentes en nuestros pacientes y llegar a estadios muy avanzados, cuando ya la insuficiencia renal está establecida o cuando hay una insuficiencia cardíaca, muchas veces ya el pronóstico de nuestros pacientes va a ser peor. Entonces queremos darle un enfoque más desde la prevención. Para eso contamos con prestigiosos colegas internacionales y también de nuestro medio. Contamos con la doctora Marta Cobo desde España, ella es cardióloga, es además la directora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, donde tuve el honor de conocerla personalmente, y además ahora también es la directora de la Unidad Cardiorrenal del Hospital Puerta del Hierro, y además es codirectora del programa de la Sociedad Española de Cardiología de las unidades cardiorrenales. Contamos también, porque nos parece súper importante, la visión del nefrólogo con la doctora Cecilia Bacchino, nefróloga, profesora adjunta de la Cátedra de Nefrología del Hospital de Clínicas, e integra la unidad de insuficiencia renal avanzada del hospital, y la doctora Verónica González, que también es cardióloga y que se dedica a la insuficiencia cardíaca del Centro Círculo Católico, perdón el cambio de denominación, y además con la doctora Mariana Marín, residente de cardiología, que nos va a mostrar un caso clínico. Así que comenzamos con una conferencia de la doctora Cobo, que nos va a hablar de los síndromes cardiorrenales. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que uno de los objetivos de nuestro grupo de trabajo era la interacción transoceánica, o sea que de nuevo muchísimas gracias. Yo creo que ya se ve la presentación. Sí, bueno, pues como yo creo que también han estado discutiendo a lo largo de esta jornada, el problema del paciente cardiorrenometabólico nos preocupa cada vez más, y otro de los objetivos de nuestro grupo de trabajo fue evaluar pues, la prevalencia de enfermedad renal en una población contemporánea. Y tengo el honor de traer en primicia los resultados de este registro, que ha incluido más de 1000 pacientes con enfermedad, con insuficiencia cardíaca crónica, y hemos objetivado que un 70% tiene algún grado de enfermedad renal, y el medir la albuminuria nos ha permitido detectar además un 11% más de afectación renal. Entonces, uno de los mensajes es que medir la albuminuria puede hacer que diagnostiquemos de manera precoz a pacientes de alto riesgo. Pero es que además, pues como dicen los estudios contemporáneos, casi la mitad de estos pacientes son diabéticos. Por tanto, esto es un poco la interrelación inicial corazón-riñón-diabetes, pero es que además hay una interrelación clara. Ser diabético multiplica por 2 o por 4 el riesgo de enfermedad cardiovascular o de insuficiencia cardíaca. Pero además un 40% de los pacientes diabéticos van a desarrollar enfermedad renal, siendo la causa, la nefropatía diabética, la causa más frecuente de enfermedad renal en la era contemporánea. Y me ha parecido interesante también, fíjense, en los ensayos clínicos de más antiguos a la izquierda a más contemporáneos a la derecha, cómo ha ido aumentando la prevalencia de insuficiencia renal a lo largo de los años, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, cómo ha aumentado la prevalencia de diabetes en nuestra población, el impacto que tienen nuestros estilos de vida actuales. Bueno, y el pronóstico, ¿no? Bueno, pues este es un registro de vida real del Reino Unido que evaluaron a 90.000 pacientes que con un primo diagnóstico de insuficiencia cardíaca vieron la prevalencia de la combinación de estas 3 entidades, y lo que quisieron ver es cuántos de estos pacientes tenían hospitalización por causa cardiovascular al siguiente año. Pues fíjense, de un 35% de los pacientes sin ninguna otra comorbilidad hasta un 90% los pacientes que eran diabéticos, insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal. Es decir, un 90% de estos pacientes han ingresado por causas cardiovasculares. Pero es que además fallecen, fíjese la diferencia en mortalidad
en tener solo, entre comillas, insuficiencia cardíaca a tener enfermedad renal, diabetes e insuficiencia cardíaca. Y me pareció también interesante ver también qué pasaba dentro de los ensayos clínicos, porque pues tenemos muchos subanálisis de ensayos contemporáneos, pues muy bien controlados. Y por ejemplo, en este subanálisis del Emperor Reduced, ya vemos lo mismo, un 50% de pacientes diabéticos, que la edad, vemos que no hay mucha diferencia. Podemos pensar a veces que los pacientes diabéticos pues, son mayores, pues tenemos en general en todos los subestudios una edad similar, menos mujeres, y nuestros pacientes diabéticos tienen mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal y antecedentes de hospitalización cardiovascular. Y un dato muy curioso que se repite en el resto de subanálisis es que los pacientes diabéticos tienen menos fibrilación auricular. Los mecanismos no se los puedo explicar, pero es cierto que en todos estos análisis que he ido repasando, pues se repite. Respecto al tratamiento, eran tratamientos a nivel neurohormonal muy similares, sí que los pacientes diabéticos necesitaban una mayor dosis de diurético. ¿Y qué pasa con el pronóstico? Pues quiero que se fijen en la columna del placebo y ser diabético se asoció a un 40% más de riesgo del endpoint combinado de tiempo a muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca y a un incremento del 50% en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, o sea, un incremento del riesgo pues muy significativo. ¿Y qué pasa en insuficiencia cardíaca preservada? Pues este es un subanálisis del Emperor Preserved y vemos características pues muy similares. Aquí incluso los diabéticos eran un poquito más jóvenes, menos mujeres, pero en el resto similar. Más obesos, más hipertensos, más cardiopatía isquémica, más insuficiencia renal. Datos consistentes. Y también consistentes la evolución de estos pacientes. Ser diabético, como ven, también casi duplica el riesgo de eventos adversos. Y reproducible, ¿no? Cuando las cosas son reproducibles, pues afianzan la enseñanza. Este es un subanálisis de la data de palitroxina en IC con FEBI reducida y también duplica el riesgo. Bueno, pues entonces, como hemos visto, esta gran interrelación entre estas tres entidades, cómo contribuye uno en el desarrollo o empeoramiento de la otra, pues bien, los mecanismos son complejos, no los vamos a repasar. Generalmente es una activación del sistema neurohormonal, inflamación, oxidación, todo esto va a producir disfunción endotelial, hipertrofia ventricular, fibrosis, hiperfiltración y un círculo vicioso que va a ir potenciándose y empeorando el empeoramiento tanto de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia renal. Y es importante entender, yo me centro también en esto, en entender qué es lo que está pasando, porque si no interpretamos bien estos cambios en la función renal tan frecuentes en nuestros pacientes diabéticos y con insuficiencia cardíaca, muchas veces vamos a privarles de tratamiento médico óptimo o vamos a hacer un ajuste poco adecuado del diurético. Y así, a grandes rasgos, ¿por qué produce insuficiencia cardíaca de deterioro de función renal? Pues por un lado, bajo gasto, disminución de la tensión arterial, la arteriola eferente detecta esa disminución de presión y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema que intenta compensar, pero a la larga, pues como todos sabemos, produce efectos deleterios. Esa vasoconstricción de la arteriola eferente pues aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y entonces mantenemos el filtrado de manera estable. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay una disminución mantenida de esa presión perfusión o una disminución muy marcada, hay una disminución también del tono y una vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuye, por tanto, el filtrado glomerular. Otra entidad que está tomando cada vez más relieve es el fallo retrógrado, el aumento de la presión venosa central que de forma retrógrada va a producir un aumento de presión en la cápsula de Bowman, disminuye la presión del gradiente de ultrafiltración, pero además va a producir un aumento de presión también en el intersticio que va a provocar una disfunción también a nivel tubular. Por tanto, si por disminución de flujo como por aumento de la presión venosa, la arteriola eferente va a detectar esa disminución de flujo,
lo que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumenta la presión hidrostática y mantiene el filtrado glomerular. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el problema que especialmente lo vemos en los diabéticos? Que esto produce una hiperfiltración, un aumento de la fracción de filtración que a medio o largo plazo lo que produce es hipertrofia de los podocitos y daño orgánico renal a medio o largo plazo. Y bueno, ¿y cómo afecta la diabetes a la función renal en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, aquí también repasar y poner un poco de luz, ¿no?, al final del túnel, también la evidencia de los tratamientos que son cardiorreno-metabólico protectores, ¿no? Y aquí les traigo un subanálisis del Paragon que, recuerdo, analizó la eficacia de sacubitril/valsartán versus valsartán en pacientes en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y quería que se fijaran en las curvas rojitas, ¿no? Los pacientes diabéticos, que son la curva roja, tienen mucho más evento de deterioro de la función renal y un descenso más brusco de esa tasa de filtrado glomerular. Y las buenas noticias y lo que llama la atención es que el beneficio del sacubitril/valsartán en los pacientes diabéticos fue el doble. Es decir, lo pueden decir de otra manera, el sacubitril/valsartán en pacientes diabéticos tiene un beneficio el doble que en pacientes no diabéticos. Y esto llama un poco la atención por lo que les voy a comentar, y así les recuerdo, a mí es que me gusta traer estos mecanismos fisiopatológicos un poco burdos y me da vergüenza que una nefróloga ahí en la mesa, pero porque a mí me costaba entender la nefrona, pero yo creo que es imprescindible a la hora de interpretar qué está pasando con nuestro paciente y adecuar correctamente las terapias. Entonces, recordamos insuficiencia cardíaca estable, vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Y qué es lo que hace tradicionalmente los IECAs y los ARA2? Pues bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues vasodilatan, contravienen esa vasoconstricción y produce una vasodilatación de la arteriola eferente, disminuye la presión hidrostática a nivel glomerular y puede producirse una disminución inicial del filtrado glomerular, pues con los IECAs tradicionales o con los ARA2. ¿Qué aporta el sacubitril/valsartán? Pues lo que aporta es que los péptidos natriuréticos y la inhibición de la neprilisina aumenta los péptidos natriuréticos que producen, además de esa vasodilatación eferente, una vasodilatación de la arteriola eferente, con lo cual aumenta la presión en el glomérulo y aumenta o se mantiene el filtrado glomerular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que aumenta la albuminuria, como vemos en esta gráfica, en los pacientes bajo tratamiento con sacubitril/valsartán, y eso al principio pues llamó mucho la atención. Sin embargo, analizando, como muestro a la derecha, los pacientes bajo tratamiento con sacubitril/valsartán que desarrollan albuminuria, eso no se tradujo en un peor pronóstico, al contrario que el grupo de pacientes en los que se produjo albuminuria y estaban en tratamiento con enalapril. Y esto pues es interesante en saber cómo el sacubitril/valsartán es tan nefroprotector, o sea, qué papel tienen los péptidos natriuréticos en producir ese beneficio a nivel renal que, bajo mi punto de vista, ha estado poco extendido. Y otro aspecto clave fisiopatológico es el equilibrio túbulo-glomerular. Fíjense en la mácula densa. La mácula densa es un conjunto de células que están a nivel del túbulo distal, y lo que hacen son muy importantes porque regulan, según la cantidad de sodio y cloro que detectan, pues actúan fundamentalmente sobre la arteriola aferente, vasoconstriñendo, vasodilatando. ¿Qué sucede en la insuficiencia cardíaca? Pues en la insuficiencia cardíaca hay un incremento, sobre todo proximal, de la reabsorción de sodio y de agua a nivel proximal. Entonces llega poco sodio a la mácula densa, y lo que hace es vasodilatar mediante estímulo de prostaglandinas, vasodilatar la arteriola aferente, entonces se mantiene el flujo. Pero ¿qué sucede? Que puede producirse esa vasodilatación, pues un aumento de una filtración que puede ser patológica. Y es por ello que los SGLT2, pues al aumentar el tránsito, al inhibir esa reabsorción de sodio, llega más sodio y cloro a la mácula densa y se restablece este equilibrio túbulo-glomerular
e incluso llega a producirse vasoconstricción de la arteriola aferente, y es por eso que muchas veces vemos una disminución inicial en el filtrado glomerular de estos pacientes, que también al principio, cuando se empezó esta terapia, pues nos daba miedo ese aumento de creatinina que veíamos. Y también me gustó mucho este subanálisis del DAPA, en el que nos vino a decir cuánto de frecuente era ese descenso inicial del filtrado glomerular con el uso de isGLT2, y como vemos, hasta el 40% tenía un descenso del filtrado mayor del 10%, pero que es raro ver descensos del filtrado mayor del 30%. Esto pasaba más en pacientes diabéticos, y lo más llamativo es que precisamente en los pacientes que se producía este descenso de filtrado glomerular estando con dapagliflozina eran los pacientes que mejor iban. Es decir, que les empeorara el filtrado glomerular inicialmente era lo más beneficioso que les podía pasar. Sin embargo, si les empeoraba el filtrado glomerular en el grupo del placebo, vemos la imagen de Rosetta tan interesante, estos pacientes tenían más eventos adversos. Y bueno, pues para ir un poco dando luz al final del túnel, pues tenemos herramientas. Sí que es cierto que pues como has comentado, probablemente ya en estos pacientes lleguemos tarde, pero una de las maneras de adelantarnos es tratar la obesidad. Sabemos que por cada aumento de peso, pues hay aumento en eventos cardiovasculares y hay un aumento de la albuminuria asociada a la obesidad. Pues en este subanálisis del SUSTAIN y del PIONEER, que evalúa la semaglutida tanto oral como intravenosa en diabéticos tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, pues observaron tanto en filtrados mayores de 60 como en filtrados entre 30 y 60 que la tasa de enlentecimiento del filtrado glomerular pues fue menor en los pacientes tratados con análogos de GLP-1. Y otra gran molécula que estamos esperando pues eso, de una manera pues muy especial es la finerenona. Tenemos además uno de los estudios más grandes en pacientes con insuficiencia renal, 13.000 pacientes diabéticos, insuficiencia renal, en los que se evaluó el tratamiento con finerenona, y consiguieron unos resultados muy significativos tanto a nivel de eventos cardiovasculares tradicionales duros, pero también disminuyeron un endpoint a nivel renal que era también duro, un descenso del 57% del filtrado glomerular. Por tanto, yo para concluir, decir que la afectación cardiorrenometabólica es una entidad cada vez más frecuente en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, que tienen un impacto pronóstico, una implicación pronóstica clara. Entonces, a la hora de estratificar tenemos que evaluar y pensar en que nuestro paciente diabético tiene, si en todos los pacientes les tratamos bien y lo mejor posible, pues que merece una atención especial, y que las claves para el manejo es entender también qué es lo que está pasando para poder ajustar el tratamiento de una manera más tailor therapy, no más adecuada al paciente, y por supuesto ir a estrategias de prevención para disminuir todo este síndrome metabólico y no llegar a tratar sino a prevenir. Y nada más, muchas gracias desde España. Bueno, muchas gracias a la doctora Marta Cobo por esta excelente presentación, por el recordatorio de las bases fisiopatológicas y por qué hacemos el tratamiento con ciertos fármacos de insuficiencia cardíaca, en particular en el escenario de pacientes diabéticos con enfermedad renal. Y ahora vamos a pasar a la siguiente charla. La doctora Verónica González, como ya dijimos, primero agradecer su presencia en este momento. Y ella es cardióloga y ecocardiografista y, como dijimos, forma parte de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de cirugía cardíaca Círculo Católico. Muchas gracias, Verónica. Con este hacia adelante, hacia atrás y el puntero al láser. Hacia adelante, hacia atrás y el puntero. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación a participar de esta mesa. Me toca a mí hablar de las glifosinas más allá del escenario del corazón. La charla va a estar tocando estos tópicos que son el beneficio renal en ensayos que se han hecho con pacientes en insuficiencia cardíaca y con diabetes tipo 2,
el beneficio puntualmente que han demostrado las glifosinas en pacientes que ya tienen enfermedad crónica basal, la fisiopatología, que tienen en común 4 enfermedades que de alguna manera están siendo cada vez más estudiadas con glifosinas, que son la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y el hígado graso no alcohólico, los mecanismos de acción propuestos, por lo menos hasta el momento, en las glifosinas, y por último haremos una breve revisión de cuáles son las indicaciones actuales en los distintos escenarios. Cuando vemos en la línea del tiempo cómo ha sido la investigación con glifosinas, llama la atención que realmente todos los ensayos son todos muy recientes y de ahí para acá es muy profusa y continua la investigación. Como sabemos, a partir del año 2012, tanto la FDA como la EMA exigen que cuando uno investigue un fármaco antidiabético, primero demuestre que no tiene efectos adversos a nivel cardiovascular a partir de lo que sucedió con las pioglitazonas. Entonces, se desarrollaron inicialmente del 2015 al 2019 4 ensayos con pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, en donde se trató de ver que no tuvieran eventos adversos cardiovasculares. Y lejos de demostrar esto, demostraron además que tenían un beneficio a nivel cardiovascular, sobre todo a expensas de la disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de estos estudios. Después se desarrollaron estudios en insuficiencia cardíaca, primero con FEBI reducida, después con FEBI preservada y después los estudios en insuficiencia renal. Pero cuando vemos los estudios primarios, digamos, en pacientes diabéticos, ya esos estudios mostraron beneficios muy importantes a nivel de los eventos adversos renales. Ahí tenemos el EMPA-REC, que es el primer estudio del 2015, donde definió como eventos renales adversos el empeoramiento o la incidencia de enfermedad de nefropatía, la progresión de la microalbuminuria o el deterioro de un filtrado basal previo o la necesidad de terapia de sustitución renal. Esto fue estadísticamente significativo. También cuando vamos a ver el programa CANVAS, el primero es con empaglifosina, el segundo es con canaglifosina. Fueron 2 estudios con 100 o 300 miligramos de canaglifosina. En este caso, los eventos renales fueron definidos como progresión de la macroalbuminuria o como una caída mayor al 25% del filtrado glomerular basal, y también fue estadísticamente significativa la mejoría de estas variables. Los otros 2 estudios, primero está el CRIDENCE, que me gusta destacar que en realidad de estos 4 estudios fue el único que incluyó como criterios la presencia de enfermedad renal crónica previa, ya sea en estadios 2 o 3 o de macroalbuminuria, y en este caso el endpoint primario ya estaba dado por la presencia de eventos renales definidos por distintos parámetros como la prioría o la progresión a una enfermedad renal terminal o la necesidad de un trasplante o de muerte de causa renal. Y el último estudio es el DECLARE, que también muestra beneficios a nivel de los eventos renales. Acá tenemos posteriormente la publicación, como dijimos inicialmente, es muy profusa, pero a la izquierda vemos un metaanálisis de estos 4 estudios que acabamos de señalar, que son casi 40.000 pacientes, y vemos que hubo un descenso de 33% en la terapia de sustitución renal, de necesidad de trasplante o de muerte de causa renal, un 35% de disminución de desarrollo de injuria renal aguda, y esto fue independientemente del filtrado basal que tuviese el paciente, del índice albúmina creatinina, que ya se ha mencionado en distintas charlas que es muy importante valorar en estos pacientes, o de la presencia o no del tratamiento ya establecido como beneficioso con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A la derecha tenemos otro metaanálisis, que en este caso son más de 70.000 pacientes, porque incluye, además de estos 4 estudios, los estudios que se han hecho en insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, y el VERTIS, que es otro estudio realizado en diabetes, en este caso con ertuglifosina, y muestra resultados muy similares. Los 2 estudios que se han hecho en pacientes con enfermedad renal crónica, los conocemos, son publicaciones recientes, uno del año pasado, el DAPA-CKD con dapaglifosina, y el de enero de este año es el EMPA-Kidney. Estamos hablando de casi 6.000 pacientes, que lo que se vio fue, en el endpoint primario, en el caso del DAPA, era una disminución de la prioridad de la falla renal, la mortalidad renal o cardiovascular, que fue disminuida en un 39%, con un número necesario a tratar de 19, y en el EMPA-Kidney, en un endpoint primario combinado similar, la disminución fue del 28%. Cuando vemos las características basales de los pacientes, debemos destacar que la mayoría de los pacientes presentaban diabetes. Esto no es
intencional. Como ya se ha nombrado, la verdad es que existe un vínculo fisiopatológico intrincado entre estas patologías y para nosotros cardiólogos es muy difícil que tratemos un paciente con insuficiencia cardíaca que no presente algún grado de insuficiencia renal crónica o asocie diabetes. Entonces, simplemente para volver a recalcar un hecho que es muy importante, tenemos que empezar a manejar el filtrado glomerular, hay que calcularlo, ya el valor de creatinina como valor absoluto no nos dice todo lo que necesitamos. Acá era simplemente para refrescar o destacar cuáles eran los criterios de inclusión que utilizaron los 3 estudios que se hicieron en pacientes con enfermedad renal crónica, que son el Credence, el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, y como ven son pacientes de alto riesgo renal, porque son pacientes que tienen un filtrado glomerular descendido y la presencia de micro o de macroalbuminuria. Esta tabla simplemente para decir 2 cosas. Son 10 estudios en distintos escenarios, con diabetes, con enfermedad, con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o preservada o con enfermedad renal crónica. Todos los estudios, excepto el Vertis, que merecería una discusión aparte, mostraron ya de entrada una disminución del endpoint renal. Y hay que destacar que solamente de estos 10 estudios, los que se hicieron en pacientes con enfermedad renal crónica basal, se les recomendó una suspensión anticipada porque ya lograron los objetivos marcados en el endpoint primario. Este es un metaanálisis del año pasado con más de 90.000 pacientes que lo que hizo fue incluir los estudios que acabamos de mencionar y algunos más que se siguieron publicando y dividió los pacientes en función de que tuviesen o no diabetes. ¿Y qué es lo que demostró? Bueno, disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica en un 37% y disminución independientemente de cuál fuese la etiología de la enfermedad renal crónica. En los pacientes que la etiología era diabética, un 40%, si era isquémico hipertensiva, 30%, en el caso de las glomerulopatías, un 40%. Destacamos que el DAPA-CKD incluyó un grupo de 270 pacientes cuya causa de nefropatía era una glomerulopatía IgA y también se vieron beneficiados del tratamiento, en ese caso con dapaglifosina. La disminución de la injuria renal aguda también fue significativa, con un 23% de reducción, y de vuelta a esto, independientemente entonces de la presencia de diabetes, del nivel de filtrado glomerular basal y de que tuviesen o no asociada a enfermedad cardiovascular ya establecida. Entonces, esto lo acaba de mencionar la doctora Cobos, es un subestudio del DAPA-HF. Nada, recalco el concepto simplemente, no vamos a aburrir, pero si vemos nosotros podemos definir el deterioro de la función renal por varios conceptos, pero si tomamos, por ejemplo, la disminución del 25% en el filtrado glomerular basal, y vemos qué fue lo que sucedió en cuanto al evento, al endpoint combinado primario, que en el DAPA-HF era hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, vemos que en el grupo placebo tuvieron más eventos los pacientes que deterioraron la función renal. Sin embargo, cuando vamos a ver al grupo tratado con dapaglifosina, la verdad es que el grupo que deterioró la función renal tuvo menos eventos. ¿Qué es lo que nos dice? Que en realidad tenemos que tratar a los pacientes que son pacientes que se van a beneficiar porque tienen mayor riesgo y que de ninguna manera debemos suspender el tratamiento. La gráfica de la izquierda nos muestra que nosotros debemos esperar un deterioro inicial del filtrado glomerular. La doctora Cobos ya lo dijo, en realidad estos pacientes con insuficiencia cardíaca o con enfermedad renal crónica previa tienen un hiperfiltrado basal. Entonces, cuando los empezamos a tratar, ese hiperfiltrado cae y es lo que se ve acá. En los primeros días, de hecho este estudio es a los 14 días, ya vemos una caída de filtrado glomerular que más o menos entre la semana 8 y la semana 15 mejora, vuelve a los niveles basales y es recién a partir de allí que comienza a mejorar con respecto al valor basal. Entonces, hasta acá tenemos una molécula que se empezó a estudiar como antidiabético, pero que se vio que además era beneficioso en el escenario de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad renal crónica. Está claro, como dijimos, ya se ha dicho muchas veces, que estas patologías tienen muchos mecanismos en común y los pacientes se asocian. Acá en el cuadro azul es simplemente hechos de la vida real. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene algún grado de enfermedad renal crónica, entre el 20 y el 30% de los pacientes con diabetes asocian insuficiencia cardíaca.
Del 20 al 40% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes con diabetes tienen un riesgo multiplicado por 3 de desarrollar insuficiencia cardíaca. La principal causa de muerte en los pacientes con diabetes son los eventos cardiovasculares. Y otro elemento a destacar es que habitualmente tenemos a lo largo de la vida una caída del filtrado glomerular de 1 mililitro minuto por año. Pero si el paciente tiene diabetes y enfermedad renal crónica, esto se multiplica por 2, y se asocia a albuminuria por 3. Es importante saber que la nefropatía de causa diabética es la principal causa que lleva a un estadio terminal de la enfermedad renal crónica y que el 50% de los pacientes diabéticos tienen hígado graso no alcohólico. Esta combinación también nos hace plantear la hipótesis que en realidad si nosotros utilizamos algún fármaco o alguna medida que mejoramos cualquiera de estas patologías, se va a ver repercutida en forma positiva en las otras, ¿verdad? Entonces, para entender qué es lo que hacen las glifosinas, y ya se ha dicho, los mecanismos fisiopatológicos de las glifosinas seguramente que no están acabados, que van a seguir surgiendo estudios con evidencia que muestren otros mecanismos. Ya sabemos el mecanismo hidroestático que fue descrito y está claro que mejora a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero hay 2 hechos que son muy importantes. Uno es el cambio a nivel metabólico que generan y el otro el cambio a nivel inflamatorio, que además son sistemas que de alguna manera tienen muchos puntos en común. Este esquema simplemente habla del metabolismo cardíaco, pero es válido para el metabolismo renal y también para el hígado. Nosotros, en el corazón, es un órgano que consume mucha energía, que tiene poca capacidad de almacenamiento, y tiene una capacidad que se llama flexibilidad de sustrato. ¿Qué es lo que quiere decir? Si bien la mayor parte de las veces el corazón utiliza como molécula para generar ATP la fosforilación de los ácidos grasos, puede echar mano a la glucosa o a las cetonas. De hecho, un corazón con insuficiencia cardíaca prefiere utilizar glucosa. Y esto es porque en realidad generar ATP a través de la glucosa requiere menos consumo energético. La parte mala de esto es que en realidad una molécula de glucosa genera menos ATP que una molécula de ácidos grasos, y de ahí el aforismo de que la insuficiencia cardíaca genera más insuficiencia cardíaca. Hay otra situación que es, por ejemplo, en forma fisiológica, podríamos decir en el ejercicio extremo o en el ayuno prolongado, donde en realidad en el organismo hay una necesidad como de ahorrar energía. Esto es, de alguna manera, lo que hacen los inhibidores de las SGLT2, porque al perder glucosa, el organismo sensa como que perdemos energía, perdemos calorías. Entonces, lo que se genera es una caída de la insulina, un aumento de la secreción de glucagón que estimula la lipólisis y genera, y no solamente a nivel hepático, porque también ocurre a nivel periférico, la cetogénesis. ¿Y qué es lo que sucede con las cetonas? Bueno, precisamente son la fuente de energía más eficiente porque producen más ATP por molécula de oxígeno utilizado. Simplemente, la charla no es de corazón puntualmente, pero en realidad me gustaba destacar lo que sucede con la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que como sabemos es otra patología muy distinta a la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que hay distintos fenotipos o se está trabajando en la definición de distintos fenotipos. El más frecuente es el cardiometabólico. Los pacientes que tienen este fenotipo son los que asocian muchas comorbilidades de las que estamos hablando ahora: la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad o la hipertensión. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? En realidad acá hay un exceso de ácidos grasos que no pueden ser todos utilizados para generar ATP. Entonces se empieza a depositar ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos. Esto genera lipotoxicidad, y la lipotoxicidad, que tiene muchos efectos a nivel inflamatorio, también genera disfunción mitocondrial. Como nosotros sabemos, en la mitocondria es donde se genera el ciclo de Krebs, o sea, es donde se produce ATP. O sea que en estos pacientes que tienen un exceso de consumo de ácidos grasos, en realidad vamos a tener una hipoxia generada por esta deuda de oxígeno que ya se ha mencionado. La teoría inflamatoria, para entenderla, nosotros sabemos que una célula a lo largo de su vida puede utilizar básicamente hacer 3 funciones, que son la función de crecimiento, de reproducción o de mantenimiento. El ambiente va a ser quien determine cuál función va a cumplir una célula en determinado momento. Cuando vemos la función de mantenimiento, de vuelta al ambiente puede hacer que la célula vaya por un mecanismo de defensa. ¿De qué se defiende? Bueno, de múltiples causas, pero
seguro se tiene que defender de una situación de diabetes, de insuficiencia o de enfermedad renal crónica, en donde se genera un aumento de la insulina, con un aumento del catabolismo, secreción de montones de sustancias, todas ellas proinflamatorias que hacen que el paciente, en definitiva, esté expuesto a mayor riesgo aterogénico. Por el contrario, cuando vamos al otro sistema posible de mantenimiento, que es el sistema latente, que es el de ayuno símil o estivación. La estivación es una característica que pueden utilizar algunos seres vivos, que es una hibernación en situación además de mucho calor, o sea, se ahorra alimento y se ahorra agua. Entonces, en esta circunstancia de anabolismo existe lo que dijimos, una caída de la insulina, un aumento de la gluconeogénesis, y lo que sucede es un estímulo de muchas sustancias que son todas antiinflamatorios. La sirtuina, sobre todo la 1, 3 y 6, el AMPK y el estímulo de la autofagia. La autofagia es una característica que la utilizan siempre las células, que consiste en, cuando una célula ya no es viable, no se elimina todos los componentes de la célula, sino que se reciclan moléculas, sustancias, organelos que pueden ser utilizadas para la generación de células viables. O sea, todo esto que genera esta situación que producen los inhibidores de los SGLT2 disminuye la inflamación y la aterogénesis. Simplemente esto es un esquema que habla más o menos de lo mismo. En realidad, las cetonas tienen un efecto metabólico directo a nivel cardíaco y un efecto inflamatorio indirecto a nivel sistémico. No vamos a ahondar en esto, estos son todos los mecanismos de acción, ya se habló, de que generan las glifosinas a nivel del riñón. Para destacar, hay múltiples mecanismos por los cuales mejora la oxigenación. Uno de ellos es disminuir la glucotoxicidad, en definitiva se está eliminando y no reabsorbiendo glucosa. Hay que saber que el cotransportador sodio-glucosa no consume ATP, pero en realidad el sodio que utiliza para expulsar o reabsorber junto con la glucosa proviene de la bomba sodio-potasio, que es potasio, y esa sí consume ATP. O sea que en definitiva necesitamos energía para utilizar este cotransportador. Y lo otro que es importante es saber que si bien el 90% de la glucosa filtrada a nivel renal se reabsorbe a nivel de cotransportador sodio-glucosa 2, existe una proporción que se reabsorbe a nivel del GLUT9. El GLUT9 es un transportador que lo que hace es reabsorber uratos. Al estar bloqueado el cotransportador sodio-glucosa por las glifosinas, la glucosa compite en forma más férrea con los uratos por el GLUT9, o sea que hacemos que el paciente reabsorba menos uratos y los uratos, como sabemos, generan fibrosis, o sea que aumentan de alguna manera también los elementos inflamatorios y disminuyen la oxigenación. Dos palabras del hígado graso no alcohólico, en realidad esto está, por así decirlo, en pañales. Nosotros esta es una patología que la vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes, capaz que no le damos la jerarquía que tiene. El hígado graso no alcohólico se define como la presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos, en un paciente que tiene factores de riesgo metabólicos, los descriptos acá, y que no tiene un consumo exagerado de alcohol. Es una enfermedad muy prevalente, el 25% de la población global tiene esta patología, 50% ya lo dijimos en diabéticos y 80% en obesos. Hay algunas partes del mundo en donde esta prevalencia es mayor y una de esas partes es América Latina. Esta patología es un continuum que va desde la esteatosis, pudiendo llegar a la fibrosis, con cirrosis y hepatocarcinoma. Y si bien hay que saber que la progresión de la esteatosis a estas formas terminales no es frecuente, dado que la prevalencia está creciendo tanto, se ha tornado la causa de muerte hepática que más ha crecido. Y hay que saber que esta asociación con estos factores de riesgo determina que la causa de muerte más frecuente en esta patología son las causas cardiovasculares o el cáncer. En cuanto al diagnóstico, en realidad hay muchos scores o índices de diagnóstico presuntivo. Todos ellos nos sirven, pero no hacen diagnóstico 100%. El método que más se utiliza, al menos en nuestro medio, es la ecografía abdominal. Hay que saber que tiene muy baja especificidad, o sea que seguramente no estamos diagnosticando todo lo que hay. Hay métodos mucho más específicos como la tomografía y sobre todo la resonancia nuclear magnética. El gol estándar y sobre todo para el diagnóstico de fibrosis es la biopsia y está indicada en pacientes donde estos índices o scores son de alto riesgo.
No hay estudios todavía que hayan estudiado las glifosinas validado por biopsia. Sí hay estudios que lo hacen por otros métodos como los que acabamos de mencionar, y este estudio en particular, este estudio en particular se hizo con empaglifosina y el correlato fue con resonancia nuclear magnética. Son 50 pacientes seguidos a 22 semanas y lo que vemos es que la prevalencia de esteatosis disminuyó de 16 a 11%. De vuelta, esto es el metabolismo a nivel hepático y lo que vemos, la acetona tiene mucho que ver, ¿sí? El estímulo de las acetonas con los SGLT2 tiene mucho que ver con el beneficio que se produce a nivel de este órgano. 2 palabras de las recomendaciones actuales. Esta es de la guía que digo del año pasado y las indicaciones, como vemos acá, indudablemente que lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? El escalón principal es modificar los estilos de vida, ¿sí? Ir por estilos de vida saludables. Pero el mensaje que nos dan es que estos pacientes con enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que dar glifosinas porque disminuyen la progresión de la falla renal y disminuyen la prevalencia de eventos cardiovasculares tan frecuentes en esta población, y esto lo debemos hacer independientemente que el paciente sea o no diabético. En cuanto a las indicaciones en diabetes, esto es de la guía conjunta de la Sociedad Americana de Diabetes y de la Asociación Europea de Diabetes, y lo que vemos acá es que en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado o enfermedad cardiovascular establecida podemos optar por inhibidores de los SGLT2 o por GLP-1, pero si estos pacientes asocian insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus formas, FEBI preservado, reducida o enfermedad renal crónica, ahí el objetivo debe ser dar glifosinas. Entonces, los escenarios es esto, ¿sí? Las glifosinas hoy en día en diabetes, a todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca independientemente de la FEBI y a todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, hoy en día vamos hasta un filtrado glomerular de 20 y siempre asociando los fármacos que ya están probados como beneficiosos en esa patología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por esa excelente y exhaustiva, intensa repaso de estas nuevas moléculas, las glifosinas. Y qué bueno tener un fármaco que nos solucione tanto y nos dé tanto a los pacientes, y creo que tenemos que empezar a hacerlos parte de la práctica clínica diaria, su uso. Ahora vamos a seguir con la discusión de un caso clínico a cargo de la doctora Mariana Marín. Les pedimos a todos que escaneen en la parte de atrás de su solapero, que tienen el código QR, y con eso los va a llevar a una página. Allí entran a donde dice Auditorio 4 y a partir de ahí pueden empezar a votar. Les vamos a pedir a nuestro panel de expertas que estén atentas para darnos sus opiniones. Bueno, buen día para todos. Vamos a discutir entonces el siguiente caso clínico y después vamos a hacer un pequeño resumen de lo discutido en la mesa. Se trata de un paciente de sexo masculino de 72 años que presenta factores de riesgo cardiovascular, es obeso con un índice de masa corporal de 45, presenta hipertensión arterial que estaba en tratamiento con amlodipina y furosemide, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina e hiperuricemia. El paciente consulta en policlínica por disnea de esfuerzo clase funcional 2, no tenía disnea de reposo ni de decúbito y tenía edema de miembros inferiores. Al examen el paciente estaba hipertenso, con 160-85 milímetros de mercurio, un ritmo regular de 90 ciclos por minuto, no tenía soplos y tenía edema de miembros inferiores que eran perimaleolares. Del electro en policlínica, un ritmo sinusal de 90 ciclos por minuto, una onda P y un PR normal, un eje eléctrico normoposicionado, hipertrofia del ventrículo izquierdo y trastornos inespecíficos de la repolarización ventricular. De la ecocardiografía que se le solicitó, destacamos que tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo moderada, con un septum de 14 milímetros, una FEBI de 56%, un patrón de llenado del ventrículo izquierdo tipo relajación prolongada y una relación EE' de 10. Además presentaba calcificación valvular aórtica con estenosis leve y una presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 40 milímetros de mercurio.
De la paraclínica humoral de este paciente se destacaba una hemoglobina de 13,5, un NT-proBNP menor a 60, una creatininemia de 1,9 y un índice de filtrado glomerular estimado por seca de EPI de 37 mililitros minutos por unos 73 metros cuadrados, una soemia de 0,8, potasio de 4,5 y un sodio de 136. En la gasometría venosa, un bicarbonato de 21. En el examen de orina, una densidad urinaria de 1015, un pH de 5,5, una proteinuria de 0,7 gramos litro con un índice de albuminuria, proteinuria de 0,75 gramos y un índice de proteinuria creatininuria de 1,5. Un ácido úrico de 9,6 y una glicemia basal de 229 con una hemoglobina glicosilada de 10%. Ahora, la primera pregunta que les vamos a plantear, y para eso escaneen por favor el QR. ¿Qué diagnóstico planteamos en este paciente? La primera opción es portador de un síndrome cardiorrenal tipo 2, tiene una enfermedad renal crónica estadio 3B de la clasificación de CADIGO. La diabetes es el único factor determinante de la nefropatía de este paciente y el NT-proBNP bajo descarta la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, vamos a ir pidiendo a la doctora Cobo si está presente por allí, mientras que van votando. Quisimos poner con este caso, un caso que puede ser bastante frecuente en la práctica, pero que además tiene muchos factores de riesgo, y agregamos un montón de información que a veces no la tenemos tan presente, sobre todo vinculado a la valoración renal, para que así podamos después repasar cuáles serían los criterios y cómo hacer cálculos de cuánta albuminuria tiene nuestro paciente. Marta, ¿estás por allí? Sí, estoy aquí. Queríamos preguntarte a ti qué opinás de este paciente, si tiene un síndrome cardiorrenal, si es un síndrome cardiorrenal tipo 2, aclararnos un poquito cuál es tu opinión. La verdad es que, como bien habéis puesto, es un paciente muy del día a día, pero que nos genera un montón de dudas, ¿no? El primero, ¿el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues es que no sé si puedo dar ya las respuestas. Bueno, como habrán votado, esta obesidad, los péptidos natriuréticos no nos sirven y bueno, yo no sé si sabéis que yo soy muy fan del abordaje multiparamétrico de congestión, y hay una definición universal de insuficiencia cardíaca que contempla que o bien péptidos natriuréticos elevados o bien datos de congestión bien en la eco pulmonar o en el Vexus, ¿no? También tenemos el CA12-5, que yo no sé si lo empleáis, pero también nos puede ayudar a pensar que esos edemas sean por congestión o no. Entonces, bueno, y luego tenemos, me falta un poquito el dato de dilatación de aurícula izquierda, pero luego el diagnóstico de preservada por eco es muy difícil también, ¿no? Entonces, es cierto que estamos con una dificultad, pero yo tendría bajo umbral, con el riesgo que tiene este paciente de insuficiencia cardíaca, a tratarle como tal, como dice con FEI preservada. Y luego los factores de riesgo que tiene, pues yo creo que ahora lo hablaréis en el tratamiento. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí puedo leer, y daros la enhorabuena, porque por lo menos los cardiólogos en mi medio no pedíamos proteinuria, no hacíamos apenas albuminurias. Entonces yo creo que eso son algo que tenemos que tener en mente, ¿no? El estratificar a nuestro paciente diabético y con insuficiencia cardíaca. Bueno, muchas gracias, Marta. Ahora vamos a darle la palabra entonces a la nefróloga de la mesa, que es la doctora Cecilia Bachino. Con respecto entonces, a veces nos pasa que estos pacientes llegan con estudios solicitados por el nefrólogo. No es porque nosotros hayamos pedido ni la gasometría venosa ni otros parámetros. Entonces, creo que es momento de que los cardiólogos empecemos a conocer y aprender y saber cómo mirar los estudios que piden los nefrólogos también, o empezar a pedirlos nosotros. Entonces, de forma básica y simple, ¿qué te parece que tú podés aportar? Y bueno, y con respecto a las opciones, lo que obviamente te parezca que es interesante para nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, por habernos incluido en esta mesa los nefrólogos, que estamos siempre muy interesados en compartir, sobre todo con ustedes, los trabajos, el día a día, porque compartimos los pacientes y eso está bueno para hacerle mejor a ellos, hacer un trabajo conjunto. De este paciente en particular, obviamente, tiene una mirada nefrológica muy compleja, tiene una cantidad de factores que pudieran terminar en enfermedad renal. Para ir un poco a lo simple y a la mirada de tratar de
de aportar en cuanto a lo práctico, tiene muchas particularidades que es importante destacar. Una de ellas es su gran obesidad, es un paciente obeso, y eso hace que de alguna manera nos limite la interpretación del cálculo de su filtrado glomerular. Este paciente tiene un CK-DEPI de 30 y algo, y debemos recordar que en realidad ese CK-DEPI es una estimación en base a la superficie corporal del paciente, por lo cual está estimado por una superficie de 1.7 y este paciente probablemente tiene una superficie que sea mayor a 2. Eso hace que cuando nosotros vemos pacientes obesos y calculamos la estimación del filtrado a través de una fórmula de CK-DEPI que resulta muy práctico en la policlínica y todos lo podemos hacer, incluso a veces bien informada la analítica, debemos saber que si nosotros lo ajustáramos a la superficie, ese filtrado sería mayor. Entonces, per se, el filtrado estimado por CK-DEPI no es el real del paciente obeso, sino que es un estimado un poquito mayor. Y además tiene otra limitante, y es que como en realidad están en hiperfiltración, si le midiéramos el filtrado real por fórmulas basadas en la creatinina, como podría ser un clearance de creatinina medido, es probable que ese resultado sobreestimara el filtrado real. Es decir, que ni CK-DEPI ni el filtrado real, o sea, ni el filtrado que medimos por clearance, representaría realmente lo que le están pasando a las nefronas del individuo, y eso nos da muchas dificultades en cuanto al ajuste de los fármacos y demás. Por eso, en realidad, idealmente, habría que hacer CK-DEPI ajustado a la superficie o usar técnicas que no utilizaran creatinina. Recordar que los obesos diabéticos habitualmente tienen sarcopenia, lo que hace que en realidad agrega más complejidad a la interpretación de la creatinina, que sabemos que tiene limitantes per se. La creatinina, en realidad, para la mirada no nefrológica, lo importante es que los colegas sepan que a nosotros nos importa mucho la evolutividad de los valores. Es decir, que está bueno tener controles frecuentes de creatinina. Nosotros vamos a ir interpretando lo que le va pasando en el tiempo a la creatininemia. Cada uno tiene su valor de creatinina basal y va a ir variando en el tiempo según lo que le vaya pasando al filtrado. Y recordar que en realidad, cuando uno mira la curva creatininemia-filtrado, para que la creatininemia pase el punto de corte que el laboratorio marca, que es 1.2, dependiendo del laboratorio, el filtrado glomerular ya cayó un 50%. Es decir que si yo espero que pase el punto de corte de la creatinina para decir que un paciente tiene enfermedad renal, perdí 50% de su filtrado glomerular o cosas que fueron pasando y yo no las pude detectar. Por eso es importante ver cambios en la creatininemia, sobre todo en los pacientes obesos que hiperfiltran y los diabéticos, porque pueden a priori tener 0,7, 0,8 creatinina, pero cuando salten a 1.1 es probable que ya algo le esté pasando a la nefrona y por eso es importante detectar esos pequeños cambios. El otro elemento muy importante que usamos para interpretar las nefropatías, los nefrólogos, obviamente que es el examen de orina y que nosotros vamos a hacer un análisis más profundo de eso, pero que para el resto de los colegas es muy interesante que puedan al menos detectar o tratar de entender el uranálisis para rápidamente derivar a nefrología a aquellos pacientes que ameritan seguimiento conjunto. En realidad, justo la nefropatía diabética es aquella que cuanto antes la encontremos, tenemos más chances de retroceder en lo que le pasa, porque de hecho en los primeros estadios podemos ir hacia atrás y mejorar la situación, o en su defecto enlentecer. La nefropatía diabética es la que más progresa, es decir, la que pierde filtrado más rápido, y por eso que intervenamos rápido hace la diferencia. Tiene una altísima mortalidad en diálisis, o sea, tiene una sobrevida que es de 2-3 años, o sea que evitar su ingreso a plan es sumamente importante y por eso la importancia de la prevención. Y capaz que, si se puede, ahí tenemos el examen de orina, en realidad hacer dos comentarios nomás de la interpretación de la proteinuria, porque en realidad tenemos herramientas ahora mucho más prácticas que están en todos los laboratorios y que muchas veces nos informan que esos índices, que en realidad nos dan como 5 índices y decimos qué índice tenemos que mirar. Nos miran albúmina, creatinina, proteína, creatinina. ¿Qué miramos de todo eso? En realidad nos importa mucho la proteinuria total. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene una proteinuria de 0,7 gramos litro, que a priori no parece una proteinuria demasiado grande. Es una proteinuria que ni siquiera podría no ser glomerular, podría ser una proteinuria tubular o en el contexto de una infección urinaria. Sin embargo, cuando antes lo que hacíamos era pedir un PEF para saber qué proteína perdía el paciente. Nos importaba qué magnitud y qué proteína pierde. Y si vamos, en realidad, antes teníamos que esperar 3 semanas a tener el PEF, hoy tenemos una herramienta muy sencilla, que es la relación entre la albúmina y la proteína que encontramos en la orina. Es decir, no precisamos predecir albuminuria para saber qué albuminuria está perdiendo el individuo. O sea, mirando un índice sencillo, como es albúmina-proteína, que se informa en la mayoría de los exámenes de orina, vemos que tiene un 0,75, lo que significa que de ese 0,7 que pierde, el 75% es albúmina, y por ende el individuo tiene por lo menos 500 miligramos de albúmina en la orina. Eso es sumamente relevante porque en realidad nos está diciendo que el daño es glomerular, es decir, que el paciente tiene compromiso glomerular de su nefropatía. Y hay un índice siguiente que también es muy importante que mide, o sea, que hay que quedarse como en la cabeza con la proteinuria total, el índice albúmina-proteína, que es la relación proteína-creatinina. Y eso importa porque a medida que va perdiendo filtrado el paciente,
como deja de excretar creatinina, también deja de excretar proteína. Y eso significa que yo puedo mirar una proteinuria global y decir, es muy chiquitita, pero capaz que es muy chiquitita porque filtra poco. Y por eso la relación proteína-creatinina nos dice qué proteinuria tiene el individuo si tuviera un filtrado normal, que en este caso sería como de 2 gramos. Excelente. Así que la evolutividad es lo más importante y esos 2 detalles de la proteinuria. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, seguimos con la otra pregunta. Perdón, yo quiero, bien cortito. En cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, es muy difícil de hacer. El gol estándar es el aumento de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo y el gol estándar sería lo invasivo, si bien se puede hacer con un ecoejercicio. Saber que hay 2 scores ya propuestos. Si vamos a fijarnos en este paciente en forma grosera, tiene como 80% de probabilidades de tenerlo simplemente por la obesidad que tiene, la hipertensión tratada con 2 drogas, la edad y la relación prima que es mayor de 9. Y lo otro, los péptidos natriuréticos, si hay un escenario donde no nos sirven, es en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Por la obesidad, ya se dijo, tienen alterado el clearance, entonces estos pacientes en realidad suele estar bajo, pero en realidad en la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, por ley de Laplace, estos pacientes no tienen tanta distensión de la cavidad porque compensan con el grosor parietal, entonces tienen menos secreción de péptidos natriuréticos. Perdón. Bueno, es importante en estos pacientes poder clasificarlos y estimar cuál es el pronóstico que tienen desde el punto de vista de su enfermedad renal crónica basado en el filtrado glomerular y la albuminuria, que es una combinación de ambas cosas. Acá está la clasificación por filtrado glomerular, que nuestro paciente se encuentra en el estadio 3B, y la clasificación por las categorías de albuminuria, que en este caso nuestro paciente se encuentra en el estadio A3, lo cual clasifica a este paciente como un paciente de muy alto riesgo. La siguiente pregunta que tenemos para ustedes es en cuanto al tratamiento que plantean que es necesario realizar. Como primera opción, preparar al paciente para ingreso a diálisis a la brevedad. Este paciente se beneficia de agregar inhibidores del SGLT2, estatinas y ARA2. El aumento de la dosis de insulina por contraindicación para recibir antidiabéticos orales y los ARA2 en la enfermedad renal crónica no agregan beneficio. Bueno, les vamos pidiendo que voten rápidamente, que estamos cerca de cumplir el tiempo de la mesa, así que brevemente les vamos a pedir a nuestras panelistas. Verónica, ¿qué opinas del tratamiento? ¿Qué le iniciarías? No creo que no le pongas glifosinas. Perdón. Bueno, en realidad lo vimos en la presentación. Estos pacientes claramente tienen indicación de darle glifosinas asociada a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente que este paciente con el riesgo cardiovascular que tiene también tiene indicación de estatinas. Parece bastante razonable entonces que la opción B es la correcta. Un mini comentario, pues estamos cortos de tiempo. Solo un comentario. Uno es que totalmente de acuerdo que se beneficia de ir con el target de todos los lugares donde podemos mejorar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, que ya se expuso muy bien. La importancia, por lo menos desde el punto de vista nefrológico, de que la inclusión sea progresiva. O sea, muchas veces nos pasa que con la intención de hacer el bien vamos agregando los fármacos y eso hace que, como explicó bien la doctora, la hemodinamia intrarrenal se deteriore y el paciente entre en insuficiencia renal aguda o en hiperpotasemia, que son las limitantes más importantes para el tratamiento completo de la falla cardíaca y que muchas veces nos dificultan el manejo de los pacientes en conjunto. Entonces creo que la adición progresiva de uno y dándole tiempo a la hemodinamia intrarrenal a acomodarse para después ir agregando el otro nos permite llegar como a un mejor puerto y poder agregar todos los medicamentos que queremos agregar. Bueno, muchas gracias a todos. Por razones de tiempo vamos a ir cerrando la mesa. ¿Cómo? Yo creo que por razones de tiempo ya estamos bien. Agradecer a la doctora Marta Cobo y a nuestros panelistas y a la doctora Verónica González. Y creo que este es un momento en la cardiología donde no basta con ser cardiólogo. Paso a paso tenemos que saber de diabetología, saber de nefrología. Ya era algo que teníamos que saber, pero ahora me parece que cada vez más tenemos que conocer más sobre cómo utilizar las herramientas que tenemos de laboratorio y cómo utilizar de forma adecuada el tratamiento. Así que bueno, y trabajar en conjunto sin duda. Pero, claro.
Eso, que me parece que es la era de la multidisciplinaridad para nuestros pacientes, de los Heart Team en todas las especialidades, y me parece que en estos pacientes también el beneficio del trabajo en conjunto con nefrólogos y diabetólogos, en no solamente tratar ya al paciente que está en un estadio avanzado, sino en prevenir el desarrollo y mejorar su pronóstico. Creo que eso es fundamental. Bueno, gracias a todos.